Compañeros, profesora Natalia, reciban un cordial saludo. Soy Rosemary Naranjo Mayorga, estudio licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemática. La tendencia en la investigación que presento se refiere al significado institucional y personal de los objetos matemáticos. Este es el póster que he elaborado. Haré entonces una breve descripción de esta tendencia. La noción de significado se interesa en la cognición humana. Desde lo didáctico puede ayudar a comprender las relaciones entre las distintas formulaciones teóricas en esta disciplina y permitir estudiar bajo una nueva perspectiva los asuntos de investigación, principalmente los referidos a la evaluación del conocimiento. Entonces, el significado de los términos y conceptos matemáticos tiene una relación ternaria: signo, concepto y significado. Existe una teoría pragmática del significado de los objetos matemáticos donde se involucra lo institucional, personal y temporal. De igual forma, las conexiones entre la noción del significado y las de concepción en relación al objeto. Se analiza también el papel que juega el contexto en la construcción de significados desde el origen y desarrollo del objeto como en la de aprendizaje en una institución educativa, es decir, la relación que hacen los estudiantes entre un objeto matemático y su significado. Veremos la evolución, sin antes mencionar que esta tendencia tiene origen en España, en línea con Europa. Dentro de la evolución y los años de inicio, vemos que desde los años 80, los educadores matemáticos, la formación matemática de los niños y jóvenes, y sobre la manera como eficientemente contribuye a las grandes metas y propósitos de la educación actual. La evolución de la didáctica de la matemática está determinada por sucesivas ampliaciones de la problemática didáctica. En los años 70 del siglo XX, en el Instituto de Investigación sobre la Enseñanza de la Matemática, IREN, Guy Brousseau, quien recibió medalla Félix Klein en el 2003, profesor de la Universidad Bordeaux, Francia, comienza a sentar las bases de una nueva ciencia de la educación, la didáctica de la matemática o didáctica fundamental, al introducir el conocimiento matemático como objeto primario de investigación, ampliando la relación binaria clásica del enseñante-aprendiz con un tercer vértice, lo que ha dado origen a diversas teorías que explican y predicen fenómenos didácticos que antes no se podían plantear. Estas investigaciones han modificado el paradigma psicocognitivo de la didáctica clásica. De esta tendencia, significado institucional y personal de los objetos matemáticos, dentro de esta tendencia tenemos dos teóricos importantes, como son Juan de Godino. Es conocido por ser el creador del enfoque ostosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática. Es catedrático del Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada. Trabajó en la industria como estadístico durante varios años y cursó estudios de diplomado superior en estadística, finalizando su tesis doctoral en el 82. Trabaja como profesor de matemática y didáctica de las matemáticas para la formación de profesores. Actualmente es catedrático de la universidad en el área de la didáctica de la matemática con destino en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Coordina un grupo de investigación sobre fundamentos teóricos y metodológicos, imparte cursos de posgrado sobre dicho tema y ha dirigido 8 tesis doctorales sobre educación matemática. Desde el 93 viene desarrollando un marco teórico específico sobre el conocimiento y la introducción matemática que está siendo reconocido a nivel internacional a través de publicaciones y revistas del área del conocimiento. También está Carmen Batanero. Es catedrática del Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada, al igual que su esposo Juan de Godino. Es además coordinadora del Grupo de Investigación sobre Educación Estadística de la misma universidad, con más de 100 artículos sobre el periodo de 1983 al 2015. Actualmente realiza su labor en investigación en los campos de la estadística y educación e imparte docencia en el Máster Universitario en Didáctica de la Matemática. Dentro de las 5 palabras claves encontramos la didáctica de la matemática, que estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje de los saberes matemáticos en lo teórico, conceptual y resolución de problemas, intentando caracterizar los factores que condicionan dichos procesos. Es importante que los alumnos tengan las comprensiones en los términos, tengan claro términos, símbolos matemáticos, conceptos y proposiciones, así como la construcción de esos significados.
El papel relevante que la idea de significado tiene para la didáctica es importante por el uso que hacen de ella algunos autores interesados por el fundamento de esta disciplina. También, por ejemplo, Balachev cita el significado como palabra clave de la problemática de investigación de la didáctica matemática. Un problema pertenece a una problemática de investigación sobre la enseñanza de la matemática si está específicamente relacionada con el significado matemático de las conductas de los alumnos en la clase de matemática. Como segunda palabra clave tenemos los objetos matemáticos. Objetos matemáticos quiere designar las cosas, elementos que se emplean en matemáticas. Hay objetos aritméticos, geométricos, del análisis de la estadística. Así, un número, un ángulo, una recta, un intervalo, un diagrama de barras, un paréntesis, el signo de igualdad o de cualquier otro símbolo, una ecuación o un exponente puede ser considerado objeto. Esos objetos pueden ser empleados correctamente distinguiéndose unos de otros, agrupándolos cuando convenga o sea necesario. Por ejemplo, el símbolo de la raíz cuadrada tiene un significado preciso. Si se emplea mal, es imposible que los resultados sean correctos. Y lo mismo pasa con cualquier objeto. Hay que saber qué es, para qué sirve, cómo se maneja. En general, los objetos matemáticos suelen darse mediante una definición. Unido a la definición puede ir el procedimiento, el cómo se hace y también las propiedades que cumplen. Algunas de esas propiedades se llaman axiomas o postulados y se aceptan sin demostrar supuestamente por su evidente certeza. Por ejemplo, la geometría clásica se asienta sobre 5 axiomas, conocidos como postulados de Euclides. Los axiomas son principios, algo similar a las reglas de cualquier juego, que son imprescindibles para poder jugar. Así, el ajedrez, cada pieza se mueve según su regla, no discutible, y para jugar hay que aceptar dichas reglas a partir de esos axiomas y siempre por deducción lógica se obtienen otras propiedades, otros teoremas, se construye así una teoría matemática. Por ejemplo, a partir de los postulados de Euclides se demuestra que un triángulo en sus ángulos forman 180 grados. Todas las propiedades relacionadas con ángulos con distancias correctas. También la geometría, dentro de ella los polígonos, rectas, sus análisis, funciones, límites, derivadas. Quizá resulte conveniente para entender mejor lo que se quiere expresar, distinguir 3 palabras, 3 conceptos: demostración, comprobación y conjetura. Una demostración es el proceso lógico que asegura que una determinada propiedad es cierta siempre que cualquier valor del objeto considerado. Una comprobación es verificación de una propiedad. En definitiva, en matemáticas hay que saber 3 cosas: qué tipo de objetos se emplean, para qué se usa cada uno y cómo se maneja, qué propiedades cumplen, cómo se relacionan entre ellos. Operaciones: la operación se define las propiedades que generan resultados. Dentro de otra palabra clave tenemos el significado personal de los objetos matemáticos. Entonces, ese es en este lapso donde tiene lugar el proceso nada mecánico de simbolización por el que las experiencias se codifican significativamente, se procesan como signos y estos se manipulan y combinan siguiendo reglas y métodos elaborados al efecto para dar lugar a objetos matemáticos personales que, según Godino y Batanero, son emergentes del sistema de prácticas personales significativas. Estos objetos personales van cobrando forma, van emergiendo en un aprendizaje suscitado por la propia práctica. Un objeto es algo de lo que se tiene conciencia subjetiva. El hecho de que los individuos puedan hablar sobre sus objetos personales conduce a una vida de investigación en didáctica de las matemáticas. Lo que realmente es relevante es la existencia de prácticas significativas realizadas por el sujeto, en las que interviene alguna presentación del objeto. Entonces, también dentro de otra palabra clave está el significado institucional de los objetos matemáticos. Una característica que presentan los significados y los objetos personales es que son fenómenos individuales. Con relación al objeto institucional, interesa resaltar los siguientes aspectos. Las personas distinguen entre sus objetos personales y los objetos institucionales. Cuando hablan de sus objetos personales utilizan el discurso en primera persona, mientras que cuando hablan de los objetos institucionales utilizan el discurso en tercera persona. Un objeto institucional implica la generación de una regla de comportamiento compartida por toda la institución. Otra palabra claves, significados y comprensión. Es una clase de matemáticas. El profesor debe proporcionar al alumno un entorno de aprendizaje que tenga en cuenta las directrices curriculares. Dentro de esta institución, un aspecto particularmente importante es la evaluación del aprendizaje del alumno
por parte del profesor. Como afirma Glasser, en el 89 el proceso de acomodación y ajuste del significado de la palabra y expresiones lingüísticas continúa de hecho para cada uno de nosotros a lo largo de nuestras vidas. No importa durante cuánto tiempo hemos hablado en lengua, habrá alguna ocasión en la que nos demos cuenta hasta cierto punto hemos estado usando una palabra de tal modo que ahora resulta ser idiosincrásico en algún aspecto particular.